Antes de iniciar nuestra exposición, queremos agradecer a la Red Iberoamericana de Pedagogía, así como a la Universidad Autónoma de Baja California, por la invitación a participar en este Simposio Internacional de Educación y Pedagogía. Los participantes de esta ponencia somos el Dr. Felipe de Jesús Ramírez Guzmán y una servidora, Dulce Diana Martínez Millán, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bien, lo que nosotros traemos es una propuesta, titulada Modelo de diagnóstico del problema de regulación conductual infantil. Pues bien, tenemos que los problemas de conducta son complejos en su solución porque implican una adecuada detección, un diagnóstico acertado y además un proceso de intervención eficaz. Sin embargo, el diagnóstico, que es inicial eslabón en el proceso de solución, enfrenta aspectos nodales que arrastra el diagnóstico tradicional, como la ausencia de un enfoque teórico que explique y además permita una comprensión de dicho problema y la falta de coherencia teórica y metodológica entre los componentes, fases y procedimientos empleados en este. De igual manera, el diagnóstico tradicional se basa en la segmentación de esta dificultad de las demás esferas del desarrollo del menor, y también en el aislamiento de los contextos sociales y culturales en los que se genera y además evoluciona su comportamiento. Así, aunque se ha respondido con retomar diversas teorías emanadas de la psicología para intentar la configuración de un fundamento explicativo y además comprensivo al diagnóstico de un problema de conducta, de igual manera se han retomado instrumentos de tipo cuantitativo, como son los inventarios, las pruebas psicométricas, y además también se han incorporado otras técnicas de corte más cualitativo, como son las entrevistas o la observación dirigida, entre otras. Sin embargo, las dificultades del diagnóstico tradicional permanecen, sea por insistir en la construcción de un diagnóstico que persigue ubicar los rasgos que llevan a una tipificación o clasificación, o bien por mantener la ausencia de armonía entre los componentes de este, aunque una repercusión mayor es la falta de una relación más estrecha entre lo que es el diagnóstico de resultados positivos del proceso de intervención. Es por eso que un modelo alternativo al diagnóstico tradicional se debe basar en primera instancia en la reconceptualización del constructo problema de conducta. Esto es porque las clasificaciones actuales como DSM-4 y CIE-10, entre algunos, además de desglosar una variedad de problemas de regulación de conducta, no permiten una delimitación precisa, ya que muchos de los rasgos comprendidos en cada uno de ellos están presentes en una u otra categoría nosológica. Para nuestra propuesta, el problema de control conductual abarcan los rasgos de comportamiento implicados en las caracterizaciones existentes que han perseverado en su manifestación hasta hacerse una cualidad ya de la personalidad del menor, que son identificados por los profesores de aula, los padres de familia, las autoridades educativas y los especialistas como típicas del comportamiento del infante en el aula o en el hogar y que interfieren con su aprendizaje, además de su desempeño escolar, integración familiar y comunitaria. Específicamente, el problema de regulación conductual consiste en un patrón de comportamientos que se caracteriza por una sistemática violación a las normas sociales, legales o también escolares y a los derechos básicos de los demás de forma persistente, con lo que el menor no logra su adaptación y desarrollo integral. Estos pueden reflejarse en conductas agresivas hacia los demás, como es la intimidación y amenazas, peleas, el uso de armas potencialmente dañinas, crueldad física, y esto es muy dado actualmente. Además también de la destrucción de la propiedad, robos y mentiras para eludir responsabilidades y violaciones graves de las normas establecidas, así también como una ausencia de focalización, seguimiento y perseverancia en los objetivos y actividades cotidianas y escolares. Además también implica
sentimientos que entorpecen, el bienestar del menor consigo mismo, como son una pobre autoestima, ineficacia, tristeza, etc. Y que pueden estos manifestarse en los comportamientos ya descritos. Un segundo componente de un modelo alternativo es que dicha conceptualización ubique la conducta problema del menor en el contexto de su desarrollo comportamental. Concretamente hablemos de que se debe de considerar que la adecuación de la conducta de un menor a las necesidades y apremios del entorno es consecuencia de la integración de un conjunto de variables orgánicas y ambientales, las cuales configuran los nuevos riesgos y retos que debe de enfrentar el infante en su proceso adaptativo y que serán el nicho de desarrollo del problema de control conductual. Pues bien, de lo anterior se deriva un tercer componente, que es la necesidad de incorporar en todo tipo de esfuerzo de diagnóstico del problema conductual el estudio de la evolución que ha seguido el patrón de desarrollo de los procesos de control externo, también interno, y del proceso del autocontrol del comportamiento por parte del infante en sus diversos ámbitos en donde éste ha actuado, donde se está desarrollando. Todo lo anterior se sintetiza en un cuarto componente. El problema de conducta se comprende en la espiral que sigue el menor desde que es un proyecto de vida, explícito o implícito, en la carga genética particular y en las respuestas en general que recibe de su medio ambiente. Así tenemos que el repertorio conductual de los infantes iniciará con la combinación diferencial de su base genética, condensada en la base fenotípica, esto es, el temperamento. El temperamento es el patrón de rasgos heredados y diferenciales en cada individuo que constituyen el modo en que los infantes enfrentan y además responden al medio tanto físico y social desde que nacen, mostrando su incipiente individualidad. Su estructura, funcionamiento y evolución es importante porque es la primera fuente de reacción que, por ser contraria a la normatividad o expectativa familiar, puede ser un factor detonante de riesgo para la gestación de un problema conductual. Y por el contrario, cuando el temperamento de una persona y otras características, como la motivación, por ejemplo, el nivel intelectual y otras habilidades, son adecuadas para hacer frente a las sucesivas demandas, expectativas y oportunidades del ambiente, conduce a un desarrollo óptimo de la regularización, o de la regulación, mejor dicho, del comportamiento del menor. Tenemos entonces que a la correspondencia entre el temperamento infantil y los rasgos personales de los padres y cuidadores se le conoce como bondad de ajuste. Así, cuando no existe esta armonía o es precaria, hay un factor predisponente en la vida temprana del menor para que éste no se adapte a los requerimientos de su entorno. Se puede afirmar, estamos afirmando entonces, que la ausencia o una deficiente bondad de ajuste predispone a la gestación de una relación emocional afectiva con personas específicas, una insuficiente relación que produzca seguridad, sosiego, consuelo, agrado y placer, y la sensación más o menos sostenida de la pérdida o amenaza de quebranto de las personas significativas, todo lo cual es sustento de las posteriores relaciones del menor con el entorno. De esta manera, el menor va creando repertorios de comportamiento producto de la interacción con los otros y que más adelante se va a expresar en lo que es la capacidad o lo que sería la capacidad del menor en comprender lo que los demás sienten y piensan, lo cual se denomina empatía.
Tanto al trayecto del decrecimiento de la sujeción a las contingencias inmediatas del medio como a la trascendencia de sus necesidades lúdicas, tuvo que tener como contexto una relación adulto-niño, en la que primero desvaneció sistemáticamente su capacidad controladora, esto es debido al andamiaje, para ceder entonces el paso al autocontrol propio del infante. Si este proceso se realiza de una manera poco eficaz, entonces el infante tenderá principalmente a la satisfacción de sus necesidades lúdicas. De igualmente, la internalización de la moral se reflejará diferencialmente en el juicio y en la conducta moral debido a las estrategias paternas de disciplina, sea por carecer de inducción, de explicación sistemática y pertinente del por qué hacer o no determinada acción, o por no tener intenciones de estructuración cognitiva, consolidan patrones conductuales del menor, basado en la búsqueda de la satisfacción personal inmediata, también a la evitación del castigo o la búsqueda de la recompensa, por ejemplo. Por lo que, en primera instancia, el diagnóstico tendrá que considerar las diferencias o coincidencias que ha mostrado el menor al enfrentar los sucesos y problemas característicos de su infancia, así también como a la forma particular en que ha satisfecho las necesidades básicas de su desarrollo y el dominio también de las tareas correspondientes a esta etapa. Pues bien, una de las principales fuentes de modificación o fortificación de la base temperamental tiene como primera y principal instancia de modificación a la familia. Esto es porque ahí suceden las primeras relaciones intergeneracionales, de integración familiar y social, de aceptación y cumplimiento de reglas, por lo que contribuye al control de la conducta de los infantes. Para esto, la familia se constituye en una fuente importante de control externo e interno de la conducta de los menores. Una primera influencia en el desarrollo de los niños con problemas de regulación conductual lo constituye precisamente un componente básico de la familia como lo es la pareja. Esto es muy importante porque se ha afirmado que la relación de pareja es una dinámica relacional humana que va a estar dada por diferentes parámetros dependiendo de la sociedad donde esta relación se dé. Estudiar este tipo de fenómeno amerita conocer el contexto cultural en donde ambos individuos han sido formados y donde también se están desenvolviendo, ya que esto influirá de manera directa en la forma en que ambos ven y actúan dentro de la relación. Por ello, es preciso conocer los rasgos de carácter que poseen los integrantes de la familia, sus objetivos, intereses, su formación educativa, dinámica, de desarrollo de cada uno de ellos, porque esto es muy importante. Pueden tener incidencia o crear condiciones por acción directa o inercial en el problema de regulación conductual. En un segundo momento, a las relaciones que establecen los padres o cuidadores con los infantes se le ha denominado estilos de crianza. Los especialistas en el tema manejan diferentes clasificaciones, pero coinciden en que los padres concurren diversos estilos según sea el proyecto de vida, la etapa de desarrollo en la que se ubica la familia, también la coordinación de la pareja y también el desarrollo evolutivo del menor. De una u otra manera, el estilo de crianza se debe de caracterizar por imbuir, por un lado, el afecto, ya que éste incluiría conductas que transmitirán aceptación, afecto positivo, sensibilidad y responsabilidad hacia el niño. Por otro lado, el control, que incluiría conductas tales como implicación, disciplina y también la supervisión. Los resultados de esta combinatoria indican cuando hay ausencia de control y una excesiva supervisión y protección. Se pueden dar lugar a conductas disruptivas en los menores cuando sucede esto.
Entonces tenemos que el proyecto de vida, también las relaciones generadas por la pareja, el estilo de crianza, el proceso de desarrollo que sigue el menor, generaron un tipo específico de clima familiar. Este comprende el conjunto de relaciones interpersonales que se establecen entre los integrantes de una familia en términos, por ejemplo, de la comunicación, de la interacción y del crecimiento personal. Esto puede ser fomentado por la vida en común. También considera la estructura y organización familiar, así como el grado de control que se ejerce entre los miembros de la familia. Pero el nicho de desarrollo de la familia no está vacío. Se encuentra también en un ambiente físico y psicológico específico como lo es la comunidad. En ella están comprendidas las características de la vivienda, la comunidad, la infraestructura urbana disponible como son los espacios culturales y recreativos y todos aquellos elementos que obstaculicen o simplemente no promuevan el desenvolvimiento integral de la familia. Tenemos, por ejemplo, se cuentan con estudios cuyos resultados permiten afirmar que los vecindarios de bajo nivel de ingreso tienen ciertas características que se relacionan con las oportunidades de interacción que se tienen y con la diversificación de las experiencias. Entonces tenemos que las familias de bajos ingresos tienden a vivir en espacios más pequeños. El número de personas que viven en la casa determina la privacidad de que, pueda gozar cada miembro, ¿no? Y la frecuencia de encuentros entre los mismos y el uso de los mismos espacios para distintos propósitos. Entonces tenemos que el modelo de diagnóstico aquí propuesto deberá construirse con base en la indagación, interrelación y armonización de todos los componentes y rasgos antes considerados, buscando una explicación y comprensión de la problemática de regulación conductual del menor con una evolución o con una visión psicoevolutiva. Asimismo, la naturaleza del tipo de diagnóstico aquí propuesto implica lo que es el empleo de herramientas y estrategias que van más allá de las técnicas e instrumentos convencionales que persiguen solo la recogida de información útil a las necesidades del evaluador. Por lo contrario, lo que se requiere es la integración de todos estos métodos y técnicas de cohorte cuantitativa, cualitativa e interpretativa, las cuales deberán derivarse necesariamente en forma y contenido de la base teórica aquí expuesta. Gracias por su atención.